nos costó al comienzo, empezamos perdiendo. Recoba de taco, la bajó, libera, cuidado, libera. Se fue de Espinosa, pero ahí está Ceballos, penal de Espinosa. Sí había una ansiedad previa. Imagínate romper ese mito, era duro. Si ya después cuando nos hacen el primer gol, imagínate en la banca. El árbitro mexicano que pita, Olivera, le pegó. ¡Gol de Uruguay! ¡Gol uruguayo! Ese estadio era pero un silencio, ¿eh? Bueno, vamos. Y cuando hace el gol el flaco, mi debut fue aquí con Técnico Universitario frente a Nacional. En ese momento Nacional era un equipazo, tenía tremendos jugadores. Y bueno, perdimos 4-0 en Bellavista. Imagínate que debut tuve un mazazo de debut. Hoy no, hoy ya con el fair play la cosa cambia. Claro, antes sí, la patada más baja era en el muslo. Claro, no, sí, antes había un jugador, no voy a decir el nombre por respeto, que te metía coscachos. Te metía coscachos, estaba al lado tuyo y pin, te metía un coscacho y no pasaba nada. Y capaz que el árbitro o Leisman te veía línea, pero no me acuerdo, teníamos un sudamericano, no sé si era un preolímpico, pero había jugadores que se sabían salir la noche, pues yo ni sabía, yo ya a las 8 de la noche bien dormidito, ¿no? Pero después al siguiente día se les veía medio ojos rojos, un olorcito medio raro, ¿no? Entonces estos locos se han sabido salir, pues, de la noche, claro, una locura. Y claro, él viene y cambia eso, y yo creo que ahí en más, con la calificación al primer mundial, cambia también la mentalidad del jugador, porque antes sí había eso, pues ya ver, yo juego en Barcelona o yo vengo de acá, ya llego sobrado, y por ejemplo una de Bolillo Gómez, y ya pues empezamos a ganar, la gente empezó a ganar su dinero, premios por acá, premios por allá, la gente empezó a cambiar su carrito, ¿no? Un mejor carro, y la gente ya llegaba a la concentración, una concentración con un carro, después la otra concentración con otro carro. Hizo una reunión Bolillo. Y dijo, muchachos, yo ya me conozco esta historia. Lo mismo me pasó en Colombia. También se habla de que es manejado para que jugadores vayan, para promocionarlos. Yo no lo veo de esa manera, ¿no? Si tú analizas en este momento la alineación titular de la selección, hay 7 o 6 jugadores que son independientes, salieron independientes. Estamos en el mundial y ahora. O sea, ¿Y ahora qué toca? ¿Cómo me meto al mundial? ¿Estaré en esa lista? Ya te empieza a maquinar a ti otra cosa en la cabeza. Tuve una ruptura parcial del ligamento cruzado que casi me deja fuera del mundial. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redskins. El día de hoy, episodio súper especial porque tenemos a nuestro primer pelotero del canal. Démosle la bienvenida al gran Wellington Sánchez. Gracias chicos. Bienvenido, Willy, qué gusto tenerte aquí. La verdad es que para nosotros es un placer. Bueno, gracias por la invitación. La verdad, contento. Siempre estos espacios para mí son importantes porque, bueno, hay mucho por conversar, mucho por descubrir también. Te digo, jugué a nivel profesional 26 años, ¿no? Para los que no me conocen, lo hice acá en la ciudad de Ambato. Después, bueno, mi trajinar futbolístico lo hice en Nacional, cuando Nacional era un buen equipo, exactamente. Tenía los mejores jugadores nacionales, entonces sí era complicado llegar a Nacional. Lo pude hacer debutando profesionalmente en Técnico Universitario, no jugué 3 temporadas. Jugué en el fútbol internacional, en la MLS, en Los Ángeles Galaxy, Metro Star, Emelec 6 años, jugué también en Independiente 1 año, jugué en Muchurruna, en Aucas. Y bueno, básicamente 26 años de fútbol profesional, ¿no? Yo debuté muy jovencito, 16 años, más o menos como lo hizo Kendry Páez ahora. Lo que pasa que antes no había mucho marketing, ¿no? Nadie no sabía. Aparece este muchacho, ¿quién también será? Ahora las cosas son diferentes. Entonces sí, también lo hice, debuté a los 16 años y bueno, eso básicamente es mi carrera futbolística. Mi nombre es Wellington Sánchez, más conocido como Viejo Willy en el argot popular. Entonces, eso es lo que les puedo decir a la gente joven que nos está mirando en este momento, ¿no? Okay.
Pero hay falta mencionar que también acá, como nos dice viejo Willy, es un ex mundialista, Corea, por ahí. Voy a la siguiente parte, claro. Ese es el tema profesional. Después, obviamente, a nivel de selección, tuve la suerte de formar parte del primer equipo que calificó a la primera cita mundialista, ¿no? El Mundial Corea-Japón en el 2002. Jugué todo el proceso eliminatorio, pero antes de eso logré engancharme ya a los últimos partidos del proceso eliminatorio al Mundial de Francia, ¿no? Dirigido por Francisco Maturana. Cuéntanos un poquito cómo fue su infancia, cómo empezó en esta idea del fútbol, porque ¿siempre fue así desde chiquito o Sí. a qué edad nació esa idea de decir quiero ser futbolista? Sabes que lo que pasa es que antes no pensábamos en que quiero ser futbolista. Mira que mi padre fue jugador profesional en los 70, pero mi idea no fue quiero ser jugador de fútbol porque mi papá fue. Ajá. O mi papá me exigió, tienes que ser jugador porque yo fui jugador. No, nada de eso, yo disfruté ese proceso. Sí te puedo decir que para mí el balón era el mejor juguete que tenía. O sea, yo vivía con la pelota, eso sí lo puedo decir, me acuerdo. Pero no era mi idea, quiero ser futbolista profesional. Ajá. Quiero llegar a ser jugador para ganar plata. No, yo nunca pensé en eso. A mí se me dio la oportunidad aquí en Técnico Universitario. No ganábamos nada. Yo no me enfocaba en el dinero, ¿me explico? Yo me enfocaba en jugar. Era la pasión. Exactamente, en jugar. Entonces sí, digo que cuando eres apasionado en algo, tarde o temprano las cosas se consiguen. Claro. Entonces mis inicios fueron acá en la ciudad de Ambato, en el Colegio Bolívar, en la Escuela Liceo Montalvo, selección de Tungurahua y ya rápidamente debutar profesionalmente en Técnico Universitario. ¿Qué sintió al momento de debutar en un equipo, en un club grande, se podría decir? ¿Cuáles eran sus pensamientos? El sueño, bueno, a mi debut no fue tan bueno, te digo. Yo debuté aquí en Técnico Universitario frente a Nacional. Mi debut fue aquí, con Técnico Universitario frente a Nacional. En ese momento Nacional era un equipazo, tenía tremendos jugadores. Y bueno, perdimos 4-0 en Bellavista. Imagínate que debut, tuve un masazo de debut. Tuve un masazo. Entonces, fue duro, pero mira, es como te dije, eso me sirvió para replantearme, ¿no? Dije, bueno, así ha sido el fútbol. Hay que aguantar un poquito las críticas y a la gente, a pesar que yo tenía 16 años ahí, pero bueno, tú sabes que el hincha es exigente, va al estadio, se desahoga un poco. Entonces, sí, ese fue mi debut, pero bueno, esos fueron mis inicios, ¿no? Mis inicios fueron así. Y una pregunta, ¿cómo tomas tú las críticas o algo ya siendo una figura pública, digámoslo así? Porque claro, es bonito recibir las felicitaciones y todo, pero cuando, como dicen, como pierden las críticas, ¿cómo las tomas? Normalmente cuando uno está en actividad, no escucha mucho. Yo te cuento personalmente que, por ejemplo, deportes no escuchaba. Sí, noticias deportivas tampoco. Pero hoy creo que los momentos son diferentes por el tema de redes sociales, claro. ¿verdad? Todos, o sea, no Las podemos estar expuestos a que no quiero ver, no quiero enterarme de lo que me están diciendo. Pero sí, uno sabe cuando juega mal, uno sabe cuando juega bien también, pero uno no tiene que hacer caso de lo que te dicen, porque si no es muy complicado. Si tú paras bola a todo lo que te están diciendo, a favor o en contra, es muy complicado, porque si tú tomas las críticas negativas, te hundes. Y las positivas también, porque te van a poner superlativamente arriba, pero en realidad no estás en ese sitial. Entonces yo creo que hay que mantener un equilibrio. Y yo hacía eso, ¿no? Yo te digo, cuando jugaba no escuchaba mucho deporte, a veces sí escuchaba cuando me iba literalmente bien o hacía un gol, veía el noticiero, pero después a veces también tú sabes cuando juegas mal. Claro. Entonces ahí uno tiene que evitar ese sentido. Y yo creo que los jugadores lo hacen así. No sé hoy, tendríamos que preguntarle cómo hacen hoy, porque hoy es imposible. Claro, Hoy es imposible, ¿no? Es imposible estar libre de cualquier información al momento. Claro. Cuando usted inició o estaba en el transcurso de debutar, quizás antes hubo algún momento en el que usted dijo, esto no es para mí, o nunca estuvo eso en mi cabeza, la verdad. O sea, siempre siempre quería jugar. Y mira que mi adolescencia, mi niñez, tuve un par de accidentes. Yo me rompí la clavícula jugando en Bellavista, tenía 12 años. El doctor me dijo que pare 2 meses. Y al mes yo sentía que ya podía aflojar el brazo y me metí a jugar. Sentí un dolor, pensé que nuevamente se me rompió la clavícula, ¿no? Y se me había doblado el clavo. O sea, obviamente el hueso ya había estado unido, entonces me llevaron a la clínica, recuerdo claramente, y me sacaron el clavo. Y bueno, ya estuvo la
el hueso estuvo soldado. Entonces imagínate 12 años. Cualquier otro chico normal dice, no, ya no quiero jugar más. Pasa mucho eso en el fútbol de las riñas, ¿no? De las peleas y eso. Y yo creo que sucede eso, pero sucedía antes. Hoy no, hoy ya con el fair play la cosa cambia. Claro, antes sí, la patada más baja era en el muslo. Claro, no, sí, antes era un poco complicado el tema. Por eso perdón que te interrumpa, por eso justamente antes decíamos que antes había más la viveza, el que pateaba, el que pegaba. Claro. Ahora yo veo que los chicos en divisiones inferiores sí se van muy bien, son grupos unidos desde ya chiquitos. En mi tiempo... Claro. Era o sea, literalmente era mataban por su imagínate tú en tu tiempo, ¿qué será en el mío? En el mío era una cosa de loco. Y yo te digo que a nivel incluso profesional, porque como no había el tema de fair play, sí, era muy grosero el tema. Y yo me acuerdo, ya jugaba en Nacional, imagínate, en Manta. Había un jugador, no voy a decir el nombre por respeto, que te metía coscachos. Te metía coscachos, estaba al lado tuyo y pin, te metía un coscacho y no pasaba nada. Y capaz que el árbitro o Leisman te veía en línea, pero como no tenían intercomunicadores, nada. No, ahí era la viveza criolla. No, antes sí, la verdad, era jodido. Y Tiene como tú mucho dices, sentido, claro, sentido. claro, porque no habían cámaras, no había nada. El árbitro no te podía estar mirando. Y si te veía en línea, capaz que ni le informaba porque tenía que silbarle o llamarlo, claro, exactamente, y la jugada ya estaba en otro sector. Entonces sí, había muchos sucesos que se daban para poder actuar con viveza criolla, ¿no? Y tú también has pasado por eso, pero hoy no, los tiempos son diferentes. Hoy hay muchas cámaras, tú no puedes hacer nada, hay VAR. Entonces, bueno, a mí me hubiese gustado jugar con esta tecnología, la verdad. Me hubiese gustado, pero bueno, es lo que nos tocó, ¿no? En el momento que estuvimos. Sí, totalmente. Es lo que nos tocó. Abuelito, usted estuvo en las épocas doradas de Nacional y Emelec. ¿Qué equipo usted considera que fue más difícil como mantener el nivel? Mantener el nivel, mira, son dos equipos muy fuertes en ese momento. Yo llegué mi primera temporada en el 94, Nacional, uno de los mejores equipos del fútbol ecuatoriano, y ganarse un puesto ahí, un espacio, fue muy duro, muy complicado, pero como te dije, había que fajarse, había que aguantar un par de pataditas, porque ahí a la gente grande iba diciendo, este muchacho es de veras, ¿no? O sea, no rehuías a nada. Eran tiempos diferentes, tiempos totalmente diferentes. A mí me parece muy, muy loco la forma tal vez de Independiente del Valle, como se hizo como más como un negocio, ¿no? Que anteriormente veía en el fútbol que el jugador bueno no le querían soltar, en cambio hoy forman y lo venden y sigue formando. Eso es lo que apunta a Independiente y lo ha hecho súper bien. Ha sacado infinidad de jugadores, ha vendido los mejores jugadores. Ajá. Y todavía siguen cobrando de ellos, ¿no? Porque no es que venden la totalidad de su paso. Abuelito Sánchez siempre fue, creo, conocido por ser disciplinado, enfocado en lo suyo, y creo que eso es un reflejo de la trayectoria y todo lo que llevó, ¿no? Pero usted también vivió, creo que en las épocas de los futbolistas ecuatorianos que salían, que se daba por ahí. Claro. ¿Tiene por ahí alguna anécdota que recuerde de esos tiempos? Sin nombres, pero sin censura también. Mira, yo tenía una en mi primera selección, ¿no? No me acuerdo, teníamos un sudamericano, no sé si era un preolímpico, pero había jugadores que se sabían salir la noche, pues yo ni he sabido, yo ya a las 8 de la noche bien dormidito, ¿no? Pero después al siguiente día se les veía medio ojos rojos, un olorcito medio raro, ¿no? Entonces estos locos se han sabido salir, pues, de la noche, claro, una locura. No te voy a decir nombres porque sí me llevo con ellos, pero bueno, es una de tantas, ¿no? Entonces yo decía, chuta, vengo a la selección y así ha sido acá. Sí se ha valido. Sí se ha podido, claro, pero no, yo estaba enfocado en otra cosa, yo quería otra cosa, quería mostrarme, hacerme conocer, tratar de jugar internacionalmente, pero se daban estas cosas, ¿no? Y claro, he visto también de estas situaciones que han comentado los mismos jugadores que estuvieron en ese momento, ¿no? Yo lo acabé ayer, anteayer me parece, y también se daba eso, o sea, no había mucho profesionalismo, diría yo, ¿no? Hoy las cosas son totalmente diferentes porque físicamente tienes que estar a tope, técnicamente, pero antes
Antes el jugador se manejaba con esas cosas, ¿no? Claro. Y yo digo, imagínate si no había nada de eso, hubiesen sido mejores esos jugadores. Eso decía, yo creo que en Ecuador siempre hubo talento, ¿no? Pero sí nos faltó esta parte de ser profesionales en el Más aspecto disciplina, sí. de disciplina, claro. Sí, yo creo que antes, hoy y mañana va a haber en Ecuador talento. Hay, es que es un país, en el tema de fútbol, todos quieren jugar fútbol, es un mercado muy grande, pero hoy ya yo pienso que la gente está más disciplinada por la información que hay, porque incluso en la alimentación, en la parte psicológica, antes no teníamos nada, absolutamente nada. Yo recuerdo que íbamos a un partido en Quito con técnico universitario, mi primer año, y nos reuníamos en la mañana para jugar en la tarde, viajamos, ¿no? Y teníamos de almuerzo un pedazo de carne ahí. Y teníamos que comer eso, pero imagínate, era una locura. ¿Cómo vamos a comer un pedazo de carne para jugar un partido? Porque no había la información, pero tocaba. Y mira, y así pudimos salir. Pero bueno, son esas cosas que se daban, ¿no? Entonces eso te cuento como anecdótico en mi primera selección, ¿no? Que fue una locura. Otra, estuvimos en Colombia, recuerdo. Se terminó el torneo. Y ya pues al siguiente día salíamos. Cuando escucho un relajo en el cuarto, habían estado, pero en una buena. Haciendo el cardio ahí. Escuchando su salsita y todo, ¿no? Era una locura, sí, habían situaciones que se daban, ¿no? Pero bueno, a mí me sirvió eso para conocer, para no hablar mal, para saber que estaba mal, sí. ¿Y cómo eran pero esos a nivel de selección en cuanto a grupo? ¿Usted era un grupo unido? Súper bien. Yo te digo, nunca hubo diferencias. A nivel de selección en los grupos que yo estuve desde la sub-20 que logré estar, sub-23, después mayores, el grupo era bien, el grupo era súper bien, todos queriendo una posibilidad, obviamente con errores, unos con un poquito más de experiencia, otros con malas circunstancias ya que venían de un proceso que, imagínate, salían de barrios que obviamente conflictivos, después se encontraban en la selección, la vida empezaba a cambiar, pero a nivel de sociabilización de grupo, bien, para que el tema fue luego que ya a nivel de selección mayor, sí, habían grupos, a nivel de selección sí habían, y yo también pasé por eso porque mis primeras convocatorias, hablar de Carlos Luis Morales, que ya falleció, de Capurro, claro, Capurro, alguien más. Yo recuerdo que llegué a Samanes, ¿no? Primera convocatoria. Ellos se sentaban ahí en una mesa y tú no te podías sentar con ellos. Claro, era difícil. Entonces tú sí sentías eso. Pero ya ponte eso con Bolillo Gómez cambió, porque con Maturana todavía existía eso. Y yo veía que comían otra cosa, no veía unos platos bonitos con unos camarones ahí. Y nosotros lo que nos servía acá, de carne. Y nosotros lo que comíamos acá, lo que nos servía, ¿no? Que era su pollo a la plancha, su sopita, su jugo. Y yo así veía unos camarones ahí. Estos manes se pedían comida aparte, comían. Exactamente, imagínate, o sea, hasta a nivel de selección se daban estas circunstancias. ¿Pero ¿no? ¿Y quién cumplía eso? O sea, ¿los entrenadores, dirigencia? Yo no sé, o sea, yo creo que era el tema de la jerarquía de estos jugadores, del nombre que tenían, ¿me explico? Entonces, el entrenador capaz que se daba cuenta, pero no les decía nada, ¿no? O sea, con tal que almuercen, obviamente, y que me rindan, pero no era eso. Pues después descubrimos que todo tiene que ser igual, puede ser un conflicto, que tiene que ser en equipo, claro, porque tú ves mal. Pero nosotros, yo en lo personal, que estaba recién iniciando, decía, no, pues acá ha sido. ¿Y tú qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Tú no podías decir nada. ¿Qué vas a decir? Solo mirabas eso, te callabas y luego ya seguías entrenando. Pero por ejemplo, hablar de Capurro, hablar de Carlos Luis Morales, que eran tremendas figuras ya en sus diferentes equipos, Capurro en Emelec y Carlos Luis Morales en Barcelona. Imagínate, eran tremendas figuras. Entonces, al comienzo sí existían estas cosas, pero después ya en camaradería, en estar en el camerino, yo nunca percibí eso, ¿no? Okay. Bueno, en esa parte yo creo que sí tiene el futbolista o el deportista mismo también esa autoimagen de medio ser rockstar por lo que la fama que les dan y todo eso. Entonces yo creo que también por esa parte se pueden descarrilar, ¿no? Con una habilidad de jugar fútbol
te puedes ir posicionando, avanzando. Claro que la cabeza te va a cambiar, ¿no? Claro. Porque si tienes ese talento y llegas a jugar, ya enseguida tu mentalidad va cambiando, quieres ser diferente, distinto, cosas que no tuviste, ya con el dinero tienes alcance de poder hacerlo. Ajá. Pero eso sí complica un poco, Claro. un poco. Wellington, por ahí nos preguntaban nuestros seguidores, nos decían que le demos la oportunidad de hacer su mediocampo soñado en una hoja en blanco. Dice que nos den 3 nombres de uno de su época, uno actual y uno con quien no jugó pero le hubiera gustado jugar. 3 nombres, un mediocampo. Bueno, Soñado. vamos a poner de la época ahora, Moisés Caicedo. Te voy a dar 4, ¿ya? Ok. Antonio Valencia. Jugué con Antonio en el Nacional en el 2005, cuando él se fue al Villarreal, jugué con él. Ah, ok. Entonces, Siempre fue un monstruo. sí, Antonio ya se lo veía desde muy jovencito, con unas condiciones tremendas, ¿no? Y claro, se consolida ya jugando en el Manchester United. Claro. Lo pongo ahí a Guinaga también. Oye, nada. Alex, que jugó también conmigo. Y yo ¿Cuál lo que? pongo ahí a Polo Carrera, puede ser. Polo Carrera. Sí, Polo Carrera, Velastegui. Y bueno, y ahí están los 4, ¿no? O sea, Sí. que hay Ah, sí. cuatro volantes. Sí, sí, 4 sí. volantes. Y yo digo, o sea, yo admiro mucho el hecho de que, porque hay que ser honestos, en ese tiempo también se manejaba mucho la parte racial, o sea, siempre la parte de los morenos siempre fue como que, como usted dice, sus grupos, y ganarse un grupo ahí, un blanquito por ahí, también creo que sí era difícil, ¿no? Sí, fue complicado en ese tema, pero yo te digo, por suerte yo llego ya con un nombre, ya tenía una trayectoria, Ya sé. Ah, y ok. esto lo cambia Bolillo Gómez, ¿no? Ah, ok. Con Bolillo Gómez esto se termina en la selección. Ya. Por eso, no sé si tú escuchaste de que se hablaba de que la selección era una familia y que a Sí. una familia no le ganaba a nadie. Entonces, Sí. esos conceptos que él fue enviando y fue cortando algunas cosas ahí dentro de la selección, le hicieron bien. Todos lo mismo, nadie por encima del otro. Si bien es cierto, tú juegas en México, el otro juega acá, pero nadie es más que nadie. O sea, ahí prevalecía la selección, la camiseta. Él lo cambió. Y claro, él viene y cambia eso. Y yo creo que de ahí en más, con la calificación al primer mundial, cambia también la mentalidad del jugador. Porque antes sí había eso, pues ya, a ver, yo juego en Barcelona o yo vengo de acá, ya llego sobrado y ni Claro, te pues. saludo, ¿me explico? Sí había, yo lo sentí. Ya. Yo lo sentí en Ya. carne propia, ¿me explico? Entonces sí había eso. Pero después cambiaron esto. Y es más, por ejemplo, una de Bolillo Gómez. Ya pues empezamos a ganar, la gente empezó a ganar su dinero, premios por acá, premios por allá. Chuta, la gente empezó a cambiar su carrito, ¿no? Un mejor carro. Y la Claro. gente ya llegaba a la concentración, una concentración con un carro, después la otra concentración con otro carro. Hermano. Y ya la gente, yo llegaba en mi taxi, yo tenía mi carro, pero yo cogía, digo, ¿para qué le voy a llevar mi carro para que esté guardado Claro. en el parqueadero? Ahí yo me iba de mi apartamento en Quito, agarraba un taxi, me iba a dejar mi esposa de la concentración. Pero yo también veía, no decía, chuta, y este carro, la otra concentración estaba con ahora ya, otro carro. Hizo una reunión Bolillo. Ya. Me dijo, muchachos, yo ya me conozco esta historia. Lo mismo me pasó en Colombia. Ya. La gente empezó a ganar plata y ya empezó a llegar uno en un carro y la gente ya se preocupaba no por llegar a la concentración a entrenar y a pensar en el partido, sino para ver en qué carro llega el compañero y estar mirando los carros y hablando así, y el fútbol se quedaba en otra parte. Claro. Mira, hasta ese punto Qué llegó bacano, Bolillo. claro, Dijo, no, está bien. la próxima concentración todos me vienen en taxi o les vienen a dejar y los carros se llevan. O Oye, sea, qué Bol- bien Sí. eso. el Bolillo sí fue alguien que marcó un antes y un después, Claro. creo. Sí, ¿no? yo te digo que sí, Bolillo es un tipo que nos cambió la mentalidad. Todos éramos iguales, podía haber sido un chico que tiene su primera convocatoria y tú lo hacías sentir como que ya ha estado en algunas convocatorias. O sea, se sentía cobijado
lo hacía sentar con Alex Aguinaga, con Iván, conmigo, con Juan Carlos, con Pancho. Entonces ya no es que el chico llegaba y te veía acá y se iba a sentar en otra mesa. No. Él se podía sentar con cualquier jugador. Y bueno, eso también hace que se desarrolle más rápido. Totalmente, ¿no? Claro, exactamente. Ganaba el tema de la timidez, porque vos podías llegar por condición, pero si entrabas a un salón donde estaban 20 jugadores y tú, buenas tardes, y todos te veían así, y no te daban chance y no te decían, ven, siéntate, pasa. ¿Me explico? Entonces eso también es un tema de confianza, y el loco cambió eso. ¿Para qué? O sea, Bolillo en ese sentido fue un tipo que nos cambió esa mentalidad. O sea, no me cambió a mí, yo creo que cambió a otros, porque yo nunca me manejé de esa manera, ¿no? Yo tenía otro tipo de mentalidad. Entonces eso sirvió para calificar al primer mundial, para hacer un grupo fuerte, consolidado, hacer una familia, y obviamente cambiar la historia del país, ¿no? Ok. Sí. Wellington, ¿y tú en esto que nos cuentas tuviste quizás algún encontrón con alguien al inicio de llegar y dijeron, ok, este también es bravo? ¿O cómo te ganaste tu respeto por haberlo dicho? Mira, el respeto te ganabas jugando en la cancha. Ya. Sí, hay un tipo que me gustaba jugar y jugaba bien, ¿no? Ya. O sea, no puedo decir que yo jugaba bien, pero No, sí, hay videos y todo. Y tocaba jugar bien, tocaba demostrar en los entrenamientos bien, espacios reducidos, tocar la pelota bien, proteger, driblar, hacer jugadas. Entonces ahí te vas ganando el respeto y te vas ganando un espacio, ¿no? De esa manera, o sea, no hay otra. A mí me encantaba eso, yo disfrutaba. Entonces tú te vas ganando ese respeto en los entrenamientos, pero mucho más ya en los partidos, ¿no? Claro. Porque si en los partidos no hacías lo mismo que en el entrenamiento, Claro. allá en cambio ya los más grandes, ya por ahí te coscachaban, o si no ya te esperaban en el camerino y decían, papá, ¿qué te pasa? Solo en entrenamientos nomás. Vamos, que ahorita es el té de la verdad. Sí, ahora es la hora del té, pero de esa manera te vas ganando un espacio y un respeto. Okay. Yo creo que eso también de romper como esos esquemas es importante, porque desde que clasificamos al primer mundial, ya los demás como que fue más, pasaban, el primero, como dicen siempre, el primero es lo más difícil. Sí. Después ya se van dando y miran, hemos conquistado muchísimo en el fútbol y creo que cada vez vamos avanzando más y más y más. Como tú lo dices, abrirse el primer paso, era calificar al mundial, porque siempre nos quedábamos, estábamos a punto. Calificamos al primer mundial y ya de hecho esa calificación, los ojos de Ecuador en la mira mundial, sí, ya te empiezan a ver de diferente manera. Entonces eso sirve de mucho. ¿Qué opinas tú que dicen que actualmente Independiente está manejando todo? Porque hay chicos que tienen quizás calidad para ocupar ciertos espacios que no son llamados. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este comentario. Sí, respeto, pero yo también te hago una pregunta. ¿Qué equipo tiene los mejores juveniles a nivel del país? Claro, actualmente Independiente. Ya, perfecto. Puede haber uno o dos, se me ocurre en la Católica, de pronto en Barcelona, Emelec, por dar nombres, Nacional, pero los mejores están en Independiente. O sea, duela a quien le duela. Yo no soy hincha de Independiente, jugué, pero los mejores están ahí. Ahora también se habla de que es manejado para que jugadores vayan, para promocionarlos. Yo no lo veo de esa manera, ¿no? Si tú analizas en este momento la alineación titular de la selección, hay 7 o 6 jugadores que son independientes, salieron Independiente. Sí. 4, por ahí Pervis no salió, Egner Valencia, otro, por ahí se me escapa uno más, pero el resto todos salieron Independiente. Entonces, si están en la selección es por condición, pues no es solamente porque son Independiente. Porque si fuera así, ahí sí tendrían el derecho de hablar la gente o el periodismo mismo para que se convoque a X o Y jugador de otro equipo, pero las condiciones para mí no le dan si no estuviera en la selección. Claro, porque sí hay mucho también ese mito desde las inferiores, que si no hay padrino en el fútbol no se avanza. Sí, yo creo que es un mal mito, sí, porque ningún entrenador es bobo como para a un jugador que tenga muy buenas condiciones, por más que no tenga un buen empresario, claro, o por más que este entrenador trabaje con un empresario, porque lamentablemente es así también el fútbol actual. Pero si ves a un chico con unas condiciones tremendas, ¿cómo no le vas a llamar tú? Claro, o sea, no te vas a hacer el ciego porque él no firmó con el empresario mío, exactamente, claro, no lo voy a llamar, ¿no? Entonces, sí, hay muchos talentos, pero también el fútbol está un poco muy, con el tema de los empresarios, se complica un poco porque
es fuerte el tema de los empresarios, te manejan los equipos. Y ahora de las apuestas, ¿no? Que también está siendo un problema, ¿no? Imagínate, hay tantas cosas que han pasado con los jugadores. Qué bestia, sí, está increíble. Wellington, volviendo un poquito a usted. Cuando usted se va a la MLS, ¿qué fue lo más difícil de acoplarse a? Y lo más chévere también. A mí me costó un poco el cambio de entrenamiento. Ok. Para mí el entrenamiento era ya en el 98 era tipo europeo. Mira, en 97, 94, 96 en Nacional nunca hacíamos un espacio reducido. Ya. Era el martes de trabajo físico, miércoles también, resistencia, poco de gimnasio. Pero en Estados Unidos no hacíamos nada, hacíamos solo espacio reducido. Recuerdo que teníamos un entrenador español. Ya. Y yo era como que me hacía falta correr. Ya. Entonces sentía que estaba físicamente mal. A mí me costó acostumbrarme a ese entrenamiento. Estaba acostumbrado a hacer, por ejemplo, el día martes carrera continua, el día miércoles hacer un poco de resistencia, que es lo que normalmente hacíamos en Nacional, ¿no? Yo cambio el 98, voy y como que los entrenamientos eran muy suaves, y claro, era como que te faltaba exigirse, sí, me daba esa impresión, ¿no? Claro, hoy entiendo que era otra metodología, ¿sí? Okay. Que no es que está mal, pero yo estaba acostumbrado a entrenarme de diferente manera, entonces eso me costó un poco adaptarme, sentía que tenía que hacer algo más, pero ahí no podía quedarme un tiempo más ahí en entrenamiento, porque vivía un poco lejos de donde entrenaba. Yo entrenaba en el Rose Bowl, en Pasadena, y yo vivía en una ciudad que quedaba unos 35, 40 minutos por un freeway. Entonces se me hacía complicado quedarme a entrenar, ¿no? Entonces para mí eso fue lo que me chocó un poco, pero después fue una experiencia muy buena. Wellington, le voy a dar unos nombres y quiero que usted me dé la primera palabra que se le venga a la cabeza, ¿ya? Kendry Páez. Talento. Gonzalo Plata. Habilidad. Ángel Mena. Claridad. Joao Rojas. Picante. Moisés Caicedo. Todoterreno. Alex Aguinaga. Calidad con K. Wellington Sánchez. Calidad. Ok, muy bien. ¿Qué jugador usted le hubiera gustado que sea su compañero actual? Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar con Moisés Caicedo. Sí, es un tremendo jugador, ¿no? Las condiciones que él muestra, es un jugador top, o sea, a nivel mundial. Tiene muchas condiciones. Las condiciones que él reúne son para estar donde está. Un top. Sí, es un top, o sea, es un verdad. tipo que contiene, que abastece, que le pega de media distancia, y mira que cada vez su nivel futbolístico va subiendo. Sí. Tiene 23 años y él tiene la sencillez de decir, sí, me falta esto, obviamente, pero esa experiencia lo va a ir ganando gradualmente mientras vaya jugando. Imagínate, tiene 23 años y lo que trasciende en la selección y lo que trasciende en su equipo también. Sí. Entonces, con ese jugador me hubiese gustado jugar, ¿no? Pasarle la pelota, filtrarle un pase, que él me quite, no sé, o sea, me parecería una locura jugar con él con Niño Moy. Sí, se habla mucho de la selección actual. Bueno, estadísticamente también se habla. Nuestra selección, hay una muy buena defensa, pero no hay una buena ofensiva. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos un arquero que es fundamental, una línea defensiva muy fuerte, pero en la parte de adelante no tenemos esos jugadores desequilibrantes. Hay buen talento, pero todavía yo creo que no están consolidados. No tenemos esos jugadores ofensivos que te marquen una diferencia. Dice Wellington de nuestros close friends. ¿Quién era el más agrandado en su época? Sin miedo. ¿Y quién era el más fiestero? Más agrandado. Es que yo te digo, Bolillo rompió eso. Yeah. Pero un poco ya grande, porque vestía ropa de marca, caché, fútbol internacional. Iván Hurtado, pues. Iván Hurtado. El Bambán. Es amigo, ¿no? Pero Capi, claro. Él tenía ese... Tenía con qué frontear. Ese caminadito, Claro. Incluso en el caminadito ya tú lo ves, Claro, ese caminado sabroso, ¿no? Sí, Pero sí. un tipazo. Claro. Y después Dice, el otro que me dijiste. El más fiestero. No, ahí sí, no teníamos fiestas nosotros. Es que se escapaba por ahí. Jaime Iván puede ser. Jaime Iván. Sí. ¿Qué jugador también? Tremendo jugador, el Flaco, tremendo. Es muy gracioso ver también las entrevistas del Flaco cuando cuenta cómo fueron las jugadas, ¿no? Porque él comentaba que
la gente piensa que no, que nosotros entrenamos así, esta jugada, y le dicen, no, yo en ese momento de los nervios pateo para allá, que se cruzaba el otro y tan, y se daba los Sí, pero lo que pasa es que esas jugadas se te van dando porque ya tienes de un memoria trabajo. muscular. Claro, exactamente. Por ejemplo, tú haces un enganche de derecha hacia adentro y de pronto sabes que te va cerrando por el otro lado alguien. Y tú en tu mente vas tratando de resolver una jugada, pero después terminas tocando y le terminas haciendo un pase, pero tremendo a tu compañero. Claro. Sí, sí pasa eso, no normalmente, pero sí son circunstancias que se dan, pero son por los movimientos que tú ya tienes mecanizado. Pero no, hablar de estos dos jugadores que te digo son, nosotros tenemos en la selección Altín, a Caviedes, a Iván atrás, ¿no? Iván para salir jugando. Es un jugador pero con una categoría tremenda, una técnica, un pase largo, corto, nunca te ha reventado un balón. Y claro, yo hablaba con alguna gente y pienso que antes teníamos más calidad, o sea, más la calidad, la técnica se notaba jugando, ¿no? Hoy por el tema físico no puedes notar eso. No sé si estoy mal, tú que miras eso. Antes el jugador podía bajar de pecho. Se inventaba algo. Hoy no hay el tiempo para hacer eso. Todo hoy es más físico, potencia, es fuerza, velocidad, tienes que descargar rápido porque si no te comen 2, 3. Sí, es verdad. Entonces sí el fútbol ha cambiado en eso, ¿no? Se ha cambiado bastante. Pero hemos perdido esa vistosidad. Wellington, yo viendo ahora el gol de todos, el que nos llevó al mundial y todo, a mí se me iban las lágrimas. Ya lo he visto unas 10 veces, creo, unas 20 veces. ¿Cómo vive un futbolista? Te cuento la noche previa a ese partido. Okay. Esa noche, por ejemplo, nosotros... Esa noche sabíamos que si empatábamos con el empate íbamos al primer mundial. Había una ansiedad. Te prometo, en esa tarde ahí en la concentración y concentramos en Parcayacu, ¿no? Ahí en el fuerte militar. Ahí era nuestra concentración. Nos sirvió de mucho porque estábamos concentrados, pensando solo en jugar fútbol. No pensábamos ni en la familia. Fútbol y la selección para calificar al mundial. Entonces, esa tarde fue bien. Recuerdo que hicimos una rifas, una empresa ahí auspició algo. Alguien se ganó, habían licuadoras. Yo no me gané nada. No le pegué a una. Creo que habían 18 premios, éramos 22 y no me gané entre los tres. ¡Qué salado hoy! Bueno, y en la noche, ¿no? Ya la cena. Y ya se iba acercando a la hora del partido. Y uno tiene que visualizarse en la noche, ¿no? Yo no estaba de titular. Yo decía, mañana jugar contra Uruguay. Imagínate si hago el gol y calificamos al mundial. Claro, con eso ya no duerme. Claro, exactamente. Y tú dabas vuelta y pensabas, ¿qué horas son? 12, 1 de la mañana. Mañana a las 4 el partido. O sea, y tú ya querías amanecer rápido, desayunar, ya almorzar y estar en la cancha. O sea, era una desesperación y nos costó al comienzo, empezamos perdiendo. Recoba de taco, la bajó, libera, cuidado, libera. Se fue de Espinosa, pero ahí está Ceballos, penal de Espinosa. Sí había una ansiedad previa. Imagínate romper ese mito, era duro. Si ya después cuando nos hacen el primer gol, imagínate en la banca. El árbitro mexicano que pita, Olivera le pegó, gol de Uruguay. Ese estadio era pero un silencio, ¿eh? Bueno, vamos. Y cuando hace el gol el flaco. Y ahí está el Tin Delgado. Y la pelota de Guinea, tira el centro, le mete. No, ese estadio se caía. Claro. Se caía, ¿no? Yo estaba en la banca, recuerdo, ya lo fui a abrazar. No, eso era una locura. Ya cuando se terminó el partido, calificados al mundial, dimos la vuelta olímpica. No, sensaciones, pero increíbles. Pero sabes que no dimensionábamos lo que habíamos hecho. O sea, era la alegría tal que no pensamos que estábamos en el mundial. O sea, salimos ahí, las Naciones Unidas eran mareas de gente, el bus no podía pasar. Nos dieron libre esa noche. Yo me vine acá en Ambato, recuerdo que estaba mi esposa, mi papá. Entonces en el carro nos venimos acá. Al siguiente día teníamos que estar concentrados nuevamente porque jugamos el último partido contra Chile, ¿no? Ya. Oye,
Y yo regresaba a Quito al siguiente día que me fue a dejar mi papá y decía, chuta, estamos en el mundial y ahora. O sea, ahí te la pregunta. Es que es verdad. ¿Qué? ¿Y ahora qué toca? ¿Cómo me meto al mundial? ¿Estaré en esa lista? Ya te empieza a maquinar a ti otra cosa en la cabeza. ¿Me explico? O sea, sí fueron sensaciones muy, muy buenas, pero a lo que tú miras y sigues viendo ese gol, o sea, lo que se logró hacer en ese momento, en esa instancia con el centro de Alex y la definición del Flaco, obviamente fue una alegría inmensa, ¿no? Que imagínate, perdurará por siempre, ¿no? Claro. Si tú lo ves, que tuviste 4 años, imagínate los que estuvimos ahí pudimos vivirlo, ¿no? Presencialmente, jugar por las elecciones. Hoy lo vemos y lo dimensionamos de una manera súper, súper linda. ¿Cómo festejó el equipo el ganar? Sabes que no tuvimos tiempo de festejar. Regresamos a la concentración, que demoramos como 3 horas porque no pasamos de las Naciones Unidas hasta llegar a Parcayacu. Llegamos, cenamos, nos dieron libre. Bueno, no sé, los otros dónde se fueron a festejar. Ahí sí no sé, claro, no sé. Ahí sí, yo te digo, me vine a Cambato porque mi papá estaba en Quito. Pero al siguiente día teníamos que estar 4 de la tarde ahí en Parcayacu para el entrenamiento porque el miércoles jugamos en Chile. Entonces, no, o sea, no tuvimos el tiempo de festejar. Después vinieron los agasajos, las premiaciones, pero así el grupo, como viste, ahora se reúnen, hacen asados, todo claro. Eso, nosotros no tuvimos esa posibilidad. Fue todo tan rápido, ya después cada cual a sus equipos, la selección se dispersó a sus equipos los diferentes jugadores y ya, bueno, ya después ya vino el proceso de partidos amistosos y ya la lista definitiva, ¿no? ¿Y qué se siente estar ya en el mundial como tal? Sí, yo ¿cómo fue su experiencia? Es lo mejor que te puede pasar futbolísticamente hablando. Es el sueño, es lo que todo jugador profesional anhela, estar en un mundial. O sea, ya más allá no puedes ir, ¿no? O sea, si lo ganas, imagínate los que ganan el mundial. Debe ser una locura. Pero el tema de llegar al mundial fue lo mejor que me pudo haber pasado y las sensaciones de estar ahí únicas. Yo quería que nunca se acabe el mundial, quería que siga porque era un nivel tremendo, teníamos todo, canchas de primer nivel. No, estar en el mundial es otra cosa, la verdad es otra cosa y bueno, bien merecido lo tienen las selecciones que califican y los jugadores que pueden estar en un mundial, ¿no? Claro, muy bien merecido lo tienen. Es la competencia élite del fútbol. Totalmente. Wellington, ¿y usted cree que nuestra selección actual sí es la mejor de todos los tiempos? Mira, hay una buena generación. Yo no puedo decir todavía que es la mejor. Ok. Es una buena generación, hay muy buenos jugadores. Ahora, está en las manos de ellos. Sí. Demostrar de que pueden pasar a ser la mejor generación del fútbol ecuatoriano. A nivel mundial ya, ¿no? Claro. Porque acuérdate del mundial de Alemania, es 2006 que pasamos a la siguiente, a cuartos. Pero después no. Con Beckham nos quedó uno. Sí, claro, Beckham el gol y cuando Carlitos Tenorio ahí no puede hacer ese enganche, claro, que en el palo. Pues si no, le dejamos afuera Inglaterra. Claro, imagínense. Sí, o sea, hemos estado ahí. Esa entonces, para mí fue la top. Ya, hasta ahora, claro. Hasta ahora, claro. Sí, totalmente tremendo equipo, ¿no? Tremendo. Con un Antonio ya consolidado, con un Quinito Méndez con experiencia, Carlos Tenorio, Caviedes, Tim, Méndez. Qué bestia. Ulises, Neisser, Iván, tremendo equipo. Total. O sea, ya con una experiencia mundialista, porque la primera experiencia durísima. El mismo Iván cuenta que cuando iba saliendo la selección con los italianos, ¿no? Cuando ibas subiendo las gradas y tú te ibas viendo con los italianos ahí, te daba ganas de regresarte para atrás, ¿no? Nosotros que íbamos atrás de los suplentes, imagínate. Es que nunca tuviste ese roce con esos jugadores. Y verle solo en la tele y todo, me imagino. Solo en la tele, nomás. Claro, a chicas, ¿no? Imagínate, el Pipo Inzaghi, tremendo goleador del Milan, del Inter. No, del Milan. Del Milan. Yo solo le veía los fines de semana, pues, y siempre en el noticiero. Gol del Pipo. Si este man es un fenómeno, qué goles que hace, ¿no? Cuando me le voy encontrando, yo salgo y él también viene acá. Y lo veo, así como contigo. Yo digo, pero ¿y esto? Así lo de carne también. Exactamente, tú pensabas ver a un tipo, pero... endiosado. Claro, cuando tú le ves así de frente, porque nos encontrábamos así para salir.
No, pues digo, esto es de mentalidad. Claro. Mira la mentalidad que teníamos. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo, o sea. Gana Pero por eso partidos, creo yo. Claro, por eso te digo, ya de ahí en más la selección ya fue otra, ya hoy ya nos ven, así nos ven las otras selecciones. claro. Sí, claro. Ya nos ven, ya le ven a Niño Mo y dicen, uff, la que tengo que sufrir con Moisés. Claro, sí. Si le ven a Pacho, le tengo que pasar a Un Pacho. campeón de Champions, ya no es- ya es Ajá. otra cosa, ya te Ya ven no con somos, otros ya. ojos, Claro, ya no somos los de- pero pasó eso, te digo, pasó eso, ¿no? Entonces Qué fuerte, sí, ¿no? sí costó la adaptación. Ese primer partido contra Italia fue complicado, difícil. Esos 2 goles que nos hicieron de entrada, después ya no hubo tiempo de Claro. recuperación. Chao, se acabó el partido. Luego hizo justicia, pero el árbitro, ¿cómo se llamaba? El que le expulsó a Totti. Y luego le cogieron Byron Moreno. Él hizo Sí. la de las suyas por Ecuador. Totti nos Qué complicó ese partido, ¿no? Es que Claro. Italia era una tremenda selección. Claro, pero ahí de las top. Actualmente Wellington nos estaba contando que está ahorita con un proyecto de una especie como de academia, como de creación de futbolistas prácticamente, ¿no? ¿Cómo Sí, lo describiría? Mira, yo lo que realizo son programas para potenciar la parte técnica de los chicos. ¿No? Ok. No puedo trabajar con chicos de 8, 9, de 8, 7, 6, porque ellos necesitan otro tipo de entrenamiento desde mi punto de vista. Pero ya un chico de 9 hasta 13, 14 años, realmente que quiere mejorar su parte técnica, hay un comprometimiento de él para mejorar. Y obviamente el apoyo del padre, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Por tiempos de 3, 4 meses, 2, trabajamos la parte técnica para corregir todos los gestos técnicos que hay, recepción, control, dominio de pelota, cómo pegarle al arco, posicionamiento del pie de apoyo, controles orientados, control y salidas con balón, o sea, todo lo realizamos con pelota, ¿no? Es una metodología que a base de estudio, conocimiento lo estoy aplicando y que hemos tenido muy buenos resultados. Los chicos se acostumbran a otro tipo de entrenamiento, o sea, no es acá hacerle perder 1 hora al chico que vaya a la tarde a ver si le gusta jugar y también obviamente que ese trabajo se va reflejado en la satisfacción de los padres. Entonces, eso es lo que estamos realizando en este tiempo. Buenísimo. ¿Algún contacto por ahí que quiera dejar Wellington? Sí, bueno, ¿Alguna red social o en algo? redes sociales estamos como WellingtonSánchez.35 en Instagram, en Facebook y en TikTok. Buenísimo. Ahí le ponemos para que la gente Dale. vaya a seguir y cheque su canal. Buenísimo, Wellington. Vamos terminando ya con una última preguntita de nuestros close friends. Si usted le pudiera dar un consejo a una persona que está en este mundo del fútbol cada vez más competitivo, ¿qué consejo le daría para que no se rinda e intente lograr? Y hablando ya más desde un punto de vista de su experiencia. Sí, primero que tiene que ser un apasionado por jugar, ¿no? Eso es lo primero, partiendo de eso, porque si es por obligación, que no lo haga. Para llegar al máximo nivel tienes que dejar muchas cosas, no tienes que ser un adolescente, un joven normal, de fiestas, enamoradas, eso tiene que quedar a un lado, ¿no? Eso vendrá posteriormente. Entonces yo le diría ese consejo, vencer las dificultades, no todo es color de rosa, hay que vencer dolores, lesiones, para eso tiene que entrenar y tiene que prepararse. Buenísimo. Claro. ¿De qué equipo es Wellington Sánchez? Bueno, hincha, soy de la selección. Mira, no le jalo a MLE, le jalo a Nacional, sí, que son los 2 equipos donde conseguí campeonatos. Soy 3 veces campeón con Nacional, 2 veces tengo un bicampeonato con MLE. Entonces son los 2 equipos que me gusta que les vaya bien. Ya, No soy hincha, porque cuando hago crítica también comento y critico, exactamente, pero después me gusta el buen fútbol, ¿no? Me gusta lo que está haciendo Independiente en este momento. Me gusta lo que está haciendo Liga, tiene muy buenos equipos, muy buenos jugadores, parte de jugadores, obviamente cuando el entrenador tiene un buen plantel, tiene la materia prima, obviamente puede desarrollar, ¿no? El fútbol, y la verdad del fútbol son los jugadores. Sí. ¿Y tiene algún equipo que no le gusta que le vaya bien? No, la verdad, no. Barcelona. No, nada No. que ver, nada que ver. Tengo amigos barcelonistas, a pesar que jugué en el archirrival, Claro. el rival de Patio Melec, pero no, si le va bien, genial. Sí. A la liga también que le vaya bien, que les vaya bien a todos los Cierto equipos, que porque sí. eso genera un plus diferente para nuestro fútbol, para la hinchada, para la economía nuestra. Total. Pero cuando los equipos como MLE están mal, no funciona. Cuando Nacional está mal, no funciona. Buenísimo. Wellington, ¿usted jugó con Abreu, no?
¿O El no? Loco Abreu no. Él no estuvo en ese tiempo ya los últimos que fue. En Aucas no. En Aucas. Él llega luego a Aucas. Luego que nosotros le podemos subir de segunda categoría. Yo lo subí de segunda categoría, si ok, no ok, sabes. ok, Yo ok. juego en segunda categoría con Aucas. Y le deja a Wellington Sánchez la cinta de capitán a Jaime Iván Caviedes. Se va el viejo Willy, uno de los históricos del fútbol ecuatoriano. También formó parte de la selección nacional que jugó el primer mundial. Emotivo como lo despide la gente al viejo Willy. Sí, señor, el público de pie. Un proyecto que me llama el presidente, imagínate. Yo podía jugar en primera. Ya. No, mira, vamos a hacer esto con Aucas, va a dirigir el Turco Asad, vas a venir tú, va a estar el capitán César Benalcázar, que es un tremendo preparador físico. Entonces dije, no, acá la cosa va seria. Claro. Y me decido, y mucha gente me dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a ir a jugar segunda Claro. categoría? Le No, pero bajó te ahí. digo que para mí fue en segunda categoría lo mejor que me pasó en la vida. Fue un campeonato y le pudimos subir a Aucas el último partido donde empatamos ya para poder subir. Faltó estadio en la Caldera del Sur. A las 10 de la mañana estaba lleno, 17,000 personas. La gente afuera quería entrar. El Aucas está buscando el ascenso. Aucas, el ídolo del pueblo. Y el ascenso a la primera vez del fútbol ecuatoriano. Y el abrazo interminable de todos los auquistas acá en la Caldera del Sur, en la Caldera de Chillo Gallo. El Aucas empató 0-0. Basta y sobra. El Aucas en la primera vez retorno. El retorno esperado del papá, al ídolo del pueblo, Roberto. Una locura. El Aucas Entonces sí para jala mí, bastante sí, gente, para ¿no? mí fue un campeonato como, no sé si te ha pasado a ti cuando quedas campeón con tus amigos Claro, o quedas en el barrio, ya. intercolegial, por ahí. Ese campeonato así con Ya, sabor ya, a ya, ya. sufrimiento, con sabor a pueblo. Para mí ese campeonato fue diferente a De los la títulos. Exactamente. Diferente a lo que fue con Emelec, a lo que fue con Nacional. ¿No? Pues esos son campeonatos magnos a nivel nacional, con hinchadas grandísimas. Fuerte, claro. Pero este equipo venía 6 o 7 temporadas en segunda, pues, y no Claro. no subía, se quedaba. Y ese año era así o sí. Entonces, a mí Perfecto. me gustó muchísimo ese campeonato y ese ascenso que tuve con Aucas de segunda categoría. Feliz. El mejor y el peor momento de Wellington Sánchez El como me- futbolista. El mejor para mí fue el bicampeonato con Emelec, para mí. 2001-2002 fueron 2 años importantes, porque ahí viene también mi convocatoria al Mundial, 2002. Y mi peor momento, por la lesión que tuve en Emelec igual, ¿no? Tuve una ruptura parcial del ligamento cruzado, que casi me deja fuera del Mundial. Casi me quedo fuera del Mundial, eso, ¿no? Tuve que hacer una recuperación, no te imaginas lo ¿En que qué año sufrí. fue eso? 2001, previo al Mundial 2002. Entonces se me acortaba el tiempo, se me acortaba la vida. Claro. Porque podía quedar fuera del mundial. Entonces sí, fueron meses muy angustiantes y meses y días muy jodidos porque no podía entrenar, tenía que recuperarme, tenía que hacer mucha fisioterapia, café, almuerzo y merienda. Entonces sí, yo creo que fue un momento complicado, pero después vino, como yo te decía, viene la recompensa. Cuando Claro. tú haces las cosas bien, pude meterme en esa lista definitiva y pude ir al mundial. Wellington Sánchez, señores, muchas gracias Wellington por haber estado Gracias. aquí, de verdad Buena que conversa. un honor. Y esperemos poder volver a tener quizás una conversación de otras anécdotas, porque como digo, chuta, se Sí. pudiera escribir un libro, creo yo, de tanta cosa que pasó. Segundo episodio, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la verdad lo hemos pasado súper bien y como tú dices, ojalá que haya una segunda oportunidad también. Chévere. Wellington, la última pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Dale. ¿Con quién le gustaría y nos pudiera usted conectar? Otro futbolista, quizá. Me gustaría, no sé, puede ser Juan Carlos Urbano también, alguien de mi que jugué Ok. con mundial con él. Ok, Sí, con Juan- Juan Carlos Urbano me gustaría. Juan Carlos Durán, le gustaría verle en un podcast. Claro que sí. Hola, soy Wellington Sánchez y este fue un episodio para Reds. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Gracias.